Muchísimas gracias. Yo estoy muy honrado y emocionado de estar aquí en un día tan significativo para todos ustedes. Y les agradezco mucho al Consejo Superior, a mi amigo Francisco, a tantos amigos queridos que tengo aquí en esta ciudad, profesores y a todas las familias. Creo con una seriedad absoluta que hacer siempre lo que a uno le gusta es la fórmula magistral para una vida larga y feliz. Estas palabras, escritas por Gabriel García Márquez en 1995, no pueden ser más sabias. En los tiempos que vivimos, sin duda más liberales, para los jóvenes con oportunidades resulta mucho más fácil escoger destinos de acuerdo con sus preferencias. En mi época nos sometíamos al limitado catálogo de las carreras tradicionales. Al que le gustaban los números, le decían que estudiaba ingeniería. Al que jugaba con el Lego, le señalaban el camino de la arquitectura. Al que le gustaba discutir, lo encasillaban como abogado y recomendaban estudiar medicina a aquellos que andaban en los patios rajando animalitos para descubrir sus entrañas. En aquellos años inciertos, no hace mucho, cualquier manifestación de preferencias no convencionales era considerada una extravagancia que se contrariaba con una terrible pregunta: ¿y tú de qué vas a vivir? Y el infortunado que terminaba arrinconado de semejante manera no tenía entonces a la mano la frase de García Márquez que acabo de citar para defenderse ante la embestida de los mayores. Ya se sabe que una de las claves de la educación consiste en descubrir vocaciones tempranas y alentarlas hasta el cansancio. Ustedes pertenecen a la generación de los que han podido estudiar lo que les gusta y además tienen el enorme privilegio de ostentar con justificado orgullo un título profesional de una de las mejores instituciones educativas del país. Además de la certera frase de Gabo, no conozcan esta vida, mejor receta para la felicidad. Pero a riesgo de ser tildado de insolente por tratar de mejorar un concepto de semejante genio del pensamiento y de la palabra, me atrevo a agregarle una reflexión. Estoy convencido de que además de hacer lo que a uno le gusta, la fórmula para la felicidad exige hacerlo bien y levantarse todos los días a intentar hacerlo mejor que la víspera. Porque la era del aprendizaje no concluye el día de la ceremonia de graduación. A partir de hoy, ustedes quedan matriculados más que nunca en la más excitante y desafiante universidad, la que recorre el camino de la vida. En esta escuela de la vida no hay aulas ni profesores, o mejor, la vida misma es el aula y todos, pero sobre todo los mayores, pueden convertirse en sus maestros. Los mayores estamos llenos de pasado y tenemos el discreto encanto de las historias, de las luchas y de los fracasos. Es la única compensación por no ser jóvenes. Yo todavía escucho a mis mayores porque tienen muchos cuentos, pero también porque escucharlos es una manera de seguir siendo joven. ¿Cómo hacer que la disciplina no duela tanto? La aptitud y la vocación no siempre aparecen juntas. Cuando lo hacen puede pasar algo muy bueno, pero a estas dos condiciones hay que meterles disciplina, estudio y perseverantes deseos de superación. Nadie que yo conozca ha triunfado solo a punta de talento. En cambio, sí he visto muchas aptitudes desperdiciadas por falta de juicio. La disciplina importa y aporta. Aún quienes se confiesan poco creyentes en ella, reconocen su gran utilidad. Algunos piensan que surge sola como producto del afán de superación. Y yo creo que sí, que puede surgir casi espontánea cuando a uno le gusta lo que hace, que es la mejor manera, quizás la única, de que no duela tanto. Aunque debo advertirles que la disciplina siempre dolerá. Y sin ser en lo más mínimo amigo de la autoflagelación, déjenme agregar que se trata de un dolor con virtudes formadoras y didácticas. La escuela del error. Muchas veces un duro pesar se instala en nosotros en el cuadro sintomático que resulta de haber cometido un error. Ni al uno ni al otro hay que temerles. Hemos sido educados con énfasis en el sentido de la culpa y la penitencia. Sin sugerirles que les hagan gambetas ni taquitos a las responsabilidades, los invito a perderle el miedo a las equivocaciones y a espantar la angustia de la culpa y el regaño. No condenemos los errores ni los fracasos de buena fe. Es sobre ellos que se consolida el aprendizaje. Más allá de lo que nos enseñan textos y profesores, muchos de los éxitos empresariales que hoy son fantásticos casos de estudio se decantaron a punta de fallas y trancazos, siempre en la perseverancia tenaz
de gente que rápidamente superó las frustraciones y que convirtió el círculo vicioso del desastre en el muy virtuoso del ensayo y el error. Las adversidades y las equivocaciones alimentan la creatividad, elevada forma de la inteligencia humana. La tecnología y la palabra. Nos ufanamos con razón de las maravillas de la tecnología moderna, tanta información disponible, acceso a miles de bibliotecas del planeta, comunicaciones a velocidades supersónicas. Todo el mundo sabe lo que todo el mundo hace y también lo que no hace. Me pregunto, sin embargo, si no estamos despreciando el poder de ese primitivo y poderoso instrumento que es la palabra, que habría que rescatar en toda su dimensión antes de que sea aniquilada por la ligereza del Twitter, la afanosa liviandad del chat y la insuficiencia verbal del PowerPoint. Hacer el esfuerzo de escoger las palabras precisas y organizar argumentos certeros en vez de usar cuadritos multicolores o emoticones supone un poderoso y estimulante ejercicio mental. Un ejercicio mental que principia por la lectura, formidable invento para el aprendizaje. Quien lee casi siempre se expresa bien, escribe bien y es capaz de argumentar escogiendo el lenguaje adecuado, tan necesario para entendernos y por momentos tan escaso. Son los diálogos razonados y respetuosos, donde hablar es tan importante como escuchar, los que nos ayudan a acercarnos a la verdad y a construir acuerdos tan indispensables en la vida democrática. No nos sirven, en cambio, las generalizaciones ni las simplificaciones, los insultos ni los abusos semánticos, como tampoco las hipérboles. Y ese lenguaje que compartido construye democracia se nutre de la lectura, una actividad divertida y útil que incluso en términos de negocios es una inversión muy rentable. Uno es, a la larga, la educación que recibe y los libros que lee. Pero como dice Gabo, leídos hasta donde puedan y hasta donde les guste, que es la única condición para leer un libro, porque es criminal para el lector y para el libro leerlo a la fuerza. El pensamiento crítico. Debemos creer en la liturgia de la reflexión y el análisis. Preguntarse y preguntar por qué sin pena ni pudor es siempre buena idea. Me he vuelto un incorregible promotor de amplias discusiones en el trabajo y en la casa, desde que un amigo hace muchos años me contó el viejo adagio de sus ancestros que dice que al tercer por qué se descubre siempre algo importante o se devela algún misterio. Es la mejor forma de aproximarse a las buenas decisiones y es interesantísimo y necesario escuchar todas las opiniones. En una reciente encuesta en la costa Caribe sobre la calidad de los profesionales que ingresan a las mejores empresas de la región, una gran mayoría de los directivos de estas que fueron entrevistados señaló que en general encontraban profesionales muy bien preparados, pero que a muchos les hacía falta pensamiento crítico. Yo estoy de acuerdo. Me refiero a un pensamiento razonable y reflexivo que se centra en decidir qué creer o qué hacer. Un pensamiento fundamentado y estructurado que busca siempre producir buenos juicios y correctas decisiones. Evaluar con reflexivo escepticismo nuestros propios pensamientos requiere humildad, para nunca, jamás creer que todo lo sabemos. Pensar críticamente ayuda, además, a desterrar los tenebrosos fantasmas del prejuicio, a identificar en serio nuestros problemas y a conocernos como sociedad, porque a veces, por escasa reflexión, nos creemos lo que no es y nos desgastamos luchando contra los síntomas de nuestras dificultades mientras que sus causas perduran. Educación y pensamiento crítico son parte de la fórmula para mejorar nuestro capital social, una de cuyas medidas es la fe en fuentes de información no validadas que en Colombia todavía es alta. Esa fe ciega, lo leí en internet o todo el mundo dice, conduce a la distorsión de la opinión de la gente, formada en buena medida a partir de la profusa y frenética información que recibe al instante, pero que pocas veces coteja con otros medios de prueba. Por eso es cada vez más relevante la tarea de los medios de comunicación, no solo para informar, sino para formar, tratando de que el afán de la primicia no se imponga sobre el buen análisis, dando lugar a que el impulso y la emoción sean los determinantes de las decisiones públicas. El buen funcionamiento de una democracia exige ciudadanos reflexivos, razonables, justos y solidarios. Elogio de la decencia. Como presidente de la Fundación Empresarios por la Educación, hace unos meses el BID me invitó a participar en un muy interesante coloquio con expertos en educación.
La matriz del debate era la presentación del libro Desconectados, de Marina Bassi, investigadora del banco, que trata sobre la brecha que hay entre lo que se enseña hoy en día y lo que se requiere para el trabajo. En la mitad de la discusión les pregunté a los de mi panel si alguna vez habían leído un examen de acceso a alguna empresa. Sin esperar sus respuestas, les dije que allí estaban las claves de lo que queremos, ya que el 50% de esos exámenes tiene que ver con el ser y la otra mitad con el hacer. Me refería a que ser decentes, ser buenos ciudadanos, trabajar en equipo, manejar emociones, generar empatías y en general lo que los expertos llaman las competencias blandas son tan importantes como el saber hacer, que al fin y al cabo se puede pulir como hace el buen orfebre con una gema preciosa. Lo otro, que podríamos llamar el saber vivir y trabajar en comunidad, puede ser más difícil. Les dije también que el buen trato es un valor superior en mi organización. Ser amables y divertidos no cuesta mucho. Al fin y al cabo hay que divertirse trabajando. ¿Quién dijo que ser divertido se opone al trabajo serio y dedicado? Es posible trabajar duro y muy en serio y a la vez divertirse. Lo opuesto a ser divertido es ser aburrido, y de aburrimiento no suelen surgir las grandes ideas. No olviden que el humor es por excelencia un ejercicio de la inteligencia. Los empresarios buscamos legítimos réditos por nuestros emprendimientos para que perduren y generen empleo, riqueza y bienestar. Pero la forma de lograr nuestros propósitos hace la gran diferencia. La decencia es entender nuestros valores democráticos y nuestra diversidad, tratar a todos con profundo respeto, generar empleo digno y bien remunerado y entender que no podemos ser ajenos a las dificultades y carencias de nuestro entorno. Esto es, en síntesis, la responsabilidad social empresarial de la que tanto se habla. Ser decentes también implica comprender que una empresa no es un país, como lo resume el buen libro de Paul Krugman, y que no siempre lo bueno para los empresarios es bueno para su patria, como equivocadamente creen algunos. Si así actuamos, y yo no concibo otra forma, ahuyentamos las sospechas sobre nuestros éxitos en un medio en el que todavía subsisten algunos modelos mentales que los condenan. Los empresarios somos apenas una parte de un sistema social que busca que todos, sin excepción, podamos hacer lo que valoramos, lo que nos gusta, desde cantar con el Gran Combo o ser el 10 del Junior hasta convertirnos en grandes empresarios. El entorno y algo más. Les estamos dejando un país imperfecto, aunque mejor de aquel que recibimos, que lucha con ímpetu en busca del difícil camino de la prosperidad. Un país con oportunidades incomparables, por el que valen la pena todos los esfuerzos y todos los sacrificios. Un país donde las regiones son y serán cada vez más importantes, lo que propone, por cierto, un reto descomunal, porque todavía tenemos la tarea pendiente de construir instituciones regionales idóneas y fuertes. Un país con dificultades, desde luego. Para resolverlas hay que entenderlas a cabalidad, por lo que conviene alejarse de ciertos lugares comunes que ahogan el sentido crítico y nos pueden contagiar de innecesarias desesperanzas. Pensar, por ejemplo, que siempre seremos violentos o que todo es inútil por la corrupción hace que nos resignemos ante lo que, dicho así, aparece como un desafío insuperable y que no profundicemos en sus verdaderas causas. Debemos más bien discutir a fondo y en plan de solución sobre desigualdad, sobre principios, sobre cómo hacer que las instituciones funcionen, que la justicia sea pronta y eficaz para todos y que la educación sea toda de calidad y también para todos. Identificando los verdaderos motivos de nuestros males, nos acercamos a soluciones reales que pocas veces pasan por crear intrincados procedimientos y controles imposibles porque no confiamos en nadie. Por esa vía, el Estado se vuelve más complejo y enredado y, por ende, poco eficaz en la ejecución de las buenas políticas públicas, alejándose del ciudadano. Acertar en nuestras soluciones requiere, en consecuencia, una mejor formación de la opinión, un reflexivo debate de ideas a partir de la educación y el pensamiento crítico y un compromiso con la decencia. Ciertamente, observamos una degradación de valores y principios que se rescata con educación y pensando de nuevo en la ética, una ética de mínimos que haga posible una fecunda convivencia en una sociedad pluralista. La educación y la política importan mucho. En una perspectiva de nuestra historia reciente, no hay duda de que el país ha avanzado considerablemente, como demuestran muchos indicadores. En el mundo económico estamos de moda, pues a medida que vamos dejando atrás la pesadilla de la violencia
y comenzamos a tener éxito en el proceso de construcción de una sólida clase media, nos hemos hecho atractivos para la inversión. Pero nuestras desigualdades todavía dan pena. Gran parte de estas desigualdades están asociadas a la diferencia entre los educados y los no educados. A pesar de notables avances, el acceso a la educación superior es todavía muy bajo y las brechas en la calidad de los colegios y del nivel educativo según la región son enormes. La educación tiene que ser el primer punto de la agenda nacional, porque como dice el premio Nobel Amartya Sen, si seguimos dejando a tanta gente por fuera de la órbita de la educación, vamos a construir un mundo no solo más injusto, sino más inseguro. La educación hace libres a las personas, que así eligen mejor. Por ese camino se consolidan y profundizan las democracias y vuelve posible construir la sociedad en la que deseamos vivir. Por eso no nos sirven los ejemplos de rutilantes logros de países no democráticos que muchos opinadores con cara de solemne inteligencia nos ponen de presentes para hacernos sentir mal. La gracia, digo yo, es hacer eso mismo, pero en democracia, que es el gobierno de la discusión, como dijo hace mucho tiempo John Stuart Mill. Hay que volverla entonces educada, mesurada, pertinente y crítica. Ustedes pertenecen ahora a una élite capacitada y no podrán ser ajenos desde sus regiones a la política. No tienen que ser militantes si así no lo desean, ni activistas ni candidatos a cargos de elección. Pero la política importa mucho como para dejársela sola a los políticos. Propiciar el debate de ideas, rechazar la violencia física y verbal, ser activos partícipes del arte y la cultura, no ser ajenos a las dificultades del entorno y, claro, votar bien, son algunas formas correctas y necesarias de participación política. Y otra cosa, si algún día llegan a tener eso que llaman poder, acuérdense de que este es veleidoso y temporal y debe ser utilizado con mesura para lo único por lo que valdría la pena tenerlo, para ayudar a los demás. Debemos ser capaces de transformar esta sociedad a punta de educación, que es lo único que permitirá que todos los niños de Colombia empiecen la carrera de la vida en la misma línea de partida. Los felicito a ustedes y a sus familias y de corazón les deseo el mayor de los éxitos. Tienen un compromiso con ustedes mismos para hacer con decencia, pensamiento crítico, invencible alegría y noción de país lo que valoran, contribuyendo así con convicción y ganas a construir el país que queremos, justo, educado y próspero. De verdad que me ha dado muchísimo gusto estar hoy con ustedes, en esta ciudad tan cercana a mis afectos por los entrañables amigos que aquí tengo. A mi querido y admirado Francisco Piedrahita, le quedo muy agradecido por este gran honor que me ha conferido y por la diversión que ni él mismo se imagina me proporciona escribir estas letras, una fantástica manera de decir lo que pienso en serio y por escrito. Muchas gracias.